las autoridades de las que nos habla el Romanos 13 no es necesariamente el Estado. Y lo que pasa es que hemos sido adoctrinados que nuestras autoridades y someternos a nuestras autoridades y pagar tributo, hemos entendido y hemos aceptado nuestras autoridades como la realidad en la que tenemos el día de hoy. Es decir, aceptamos estas realidades como las normales dentro de la palabra de Dios y aceptamos inclusive los impuestos que son normales en el día de hoy, los aceptamos como normales de la palabra de Dios y hemos aceptado entonces estos tributos de los que habla las escrituras y de los que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, como parte de nuestra sujeción y nuestra obediencia absoluta al Estado. Entonces, quien confunda magistrado civil o gobierno civil o organización social o orden social con Estado está partiendo de una premisa totalmente equivocada. El Estado es una premisa o una filosofía o una, podríamos decir, tecnología o un invento o una idea totalmente abstracta que tiene la pretensión de a través de esta idea, un grupo de personas dominar a toda una sociedad, controlar todo un orden social, someterlo bajo sus propias leyes, someterlo bajo sus propios órdenes éticos y morales para sus propios beneficios. Y esto no es el concepto de orden social o el concepto de una gran nación del que habla el libro de Génesis o el que habla el libro de Éxodo. Haré de ti una gran nación, le dijo el Señor a Abraham. Y también esta promesa, el Señor la viene repitiendo constantemente al pueblo de Israel hasta que la está hablando hoy, el día de hoy, a través de su palabra, a través de su espíritu, de la iglesia. Entonces, no podemos partir desde esa premisa equivocada de que el Estado es esta autoridad bajo la cual Dios nos ha puesto y bajo la cual debemos someternos absolutamente a todo. Si es así, entonces tenemos un problema ético muy serio, que es el problema, cómo resolvemos el problema del aborto. Porque si debemos someternos a estas autoridades y estas autoridades son las legítimamente establecidas por Dios, entonces estas son las autoridades que nos están imponiendo el aborto y están brindando toda la oportunidad y abrir toda la puerta para que personas mueran y mueran en masa. Entonces tenemos un problema completamente ético. Más bien son ellos los que tienen que demostrar cómo este problema lógico, ¿verdad? Debe ser resuelto. ¿Cómo es posible que Dios ponga como autoridad legítima a una entidad que está en abierta contradicción contra su ley? O sea, los que tienen que demostrar eso son ellos. Y para empezar, quisiera hablar de esto. No sé si luego podemos hablar del aborto específicamente, pero para empezar, creo que esta es la parte más importante de que, ¿qué es autoridad? ¿Qué es esa autoridad a la que se refiere Romanos 13? Se refiere a una autoridad basada en el individuo que a su vez vive en comunidad y desarrolla la responsabilidad y desarrolla un sentido ético de responsabilidad moral ante su prójimo en la vivencia en comunidad, o se refiere a un aparato que es dominado por unos cuantos y a que a través de la coerción y que a través de la coacción establece normas y establece leyes que están en abierta y absoluta desobediencia con Dios. O sea, de manera lógica, me parece que la segunda no tiene ningún sentido. Me parece que la autoridad y el orden social al que se refiere Pablo es a un orden social que el Señor ya había revelado en el Antiguo Testamento. Y ese orden que ya había revelado en el Antiguo Testamento es que el hombre es responsable de sus acciones. El hombre es responsable de sus actos.
y que cuando existe un conflicto entre los individuos, porque los individuos están viviendo en comunidad, entonces el Señor ha establecido un sistema de justicia y un cuerpo colegiado de jueces que resuelven estos problemas entre los individuos. Si estamos hablando de una autoridad, sí, esa es la que yo valido como y juzgo que es lo que la palabra de Dios nos transmite. Si estamos hablando de una tecnología que es la que estamos viviendo y queremos normalizarla como parte de la Biblia, que esta tecnología del Estado y el aparato ejecutivo, el aparato legislativo, el aparato judicial y en mi país de origen hasta aparato electoral tenemos, es decir, se está reproduciendo cada vez más. Estoy en absoluta discordancia con esto. No veo ninguna lógica a que Dios establezca una autoridad que esté en abierta desobediencia y en abierta rebelión contra su ley. Partiendo de ahí, este aparato empieza a parir ideas, a parir leyes, y entre ellas está el aborto. Yo creo que este punto es importante antes de empezar con el tema del aborto.